Dios les bendiga. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que ustedes se encuentren. Mi nombre es Antonio Saucedo. Por cariño, la gente me conoce como el hermano Tony Saucedo. Así que quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos da para poder llegar hacia el lugar donde usted se encuentra hoy día a través de estas redes sociales, y quisiera presentarme con ustedes como un ministro de la palabra del Señor, escogido para ser bendecido, escogido como hijo de Dios por la voluntad plena de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy originario del país de México. Nací el día 17 de abril de 1963. A la fecha de hoy día tengo 61 años de edad. Y yo nací en un lugar que se llama Rinconada, Nuevo León. Es un lugar que literalmente es un rincón entre las montañas, donde ahí casi no hay mucha vida. Este es el municipio de Villa de García, en Nuevo León. Y a la edad de 3 años, mi familia se movió hacia la ciudad de Saltillo, Coahuila, en un lugar cerca que se llama Ramos Arizpe. Ahí fue donde básicamente yo pasé mi infancia, pasé mi adolescencia, hasta que pues me mudé aquí a los Estados Unidos en el año de 1980. Así que este es básicamente los inicios de mi vida. No fue hasta cierto punto una vida muy favorable, siendo de que causaba muchos problemas a mi familia. Usted sabe, como ese tipo que se conoce como la oveja negra de la familia. Y desde muy pequeño tuve, gracias a Dios, una buena familia, digo yo, aunque éramos numerosos. Yo fui básicamente de los 10 hermanos y hermanas, yo era el número 8 de la familia, el menor de todos los hombres. Así que mi infancia, que empezó como todos los niños, pero desde muy pequeño, ya como eso de, yo diría 7 años, 8 años, empezó una rebeldía en el corazón. No sé, tal vez sería porque éramos una familia muy numerosa y pues mis padres tenían que trabajar, tenían que cuidar del resto de los niños, puesto que yo no era el único. Y eso pues me dio a mí mucho para desviarme los caminos, para andar entre las maldades. Y desde muy pequeño, básicamente usted podía, digo, si fuera a describirme yo mismo como un niño malcriado, un niño, por así hacerlo de una manera figurativa, estirándole los cabellos a las niñas, quitándole el candy a otros compañeros de la escuela, tirando 2, 3 piedras a los maestros. De hecho, una vez me acuerdo que estando yo, era edad de 9 años, 8 años. Una vez básicamente agarré un pajarito muerto y lo traje y se lo puse en la silla de la maestra. Y pues me corrieron. Literalmente a la edad de 9 años, me habían expulsado ya de 9 escuelas públicas. Y no era porque era muy aplicado en las clases, más bien porque las maestras pues no querían batallar mucho conmigo. Así que ya para los 9 años yo ya noté que yo ya iba por mal camino, pero la vida me puso más amistades malas, vamos a decirlo de esa manera, de tal manera que ya cerca de los 9 años yo tuve mi primera experiencia con el alcohol. Y un hermano mío se había estado graduando de una escuela superior, y en la fiesta que había, pues yo sacaba 2, 3 bebidas por ahí. Cuando miraron al niño
Tony ahí tirado en el piso. Le digo porque aunque me parece a mí un poco chusco la manera en que lo digo, porque doy gracias a Dios de que Dios me rescató de esa vida mala que yo empecé a tener desde mi niñez. Así que ya para la edad de 10 años empecé a experimentar con el resistol. Empecé a los 12 años, ya básicamente era un desastre en la familia. Era un desastre básicamente ya para la edad de podría decir a los 15 años de edad, ¿cómo le podría decir? Empecé a probar otro tipo de drogas, marihuana, de repente cocaína, alcohólico. A la edad de 15 años recuerdo que en una ocasión tuve que bajarme de un transporte público porque empecé a sentir muchos mareos, y cuando me bajé inmediatamente empecé a arrojar sangre. O sea que el alcohol, el tequila, ya a esa edad había causado muchos estragos en todo lo que viene siendo mis intestinos. Yo me asusté porque literalmente me quedé tirado, me quedé desmayado, vamos a decirle. Mi cuerpo temblaba por el asunto del alcohol. Y usted dirá, y bueno, ¿y sus padres qué hacían, hermano Tony? Bueno, mis padres estaban muy ocupados en su trabajo, estaban muy ocupados creando otros niños que no eran, o sea, vuelvo a repetir, yo no era el único, ¿ve? Pero sí era el que más me escondía para hacer maldades. Así que me rebuscaba como ya, digamos, a la edad de 12 años, yo me salía de la casa y a veces duraba 2, 3 días sin regresar a la casa, y por ahí me iba de una ciudad a otra. O sea, no es que no tuviera un hogar y una cama donde dormir, es que me gustaba andar de malilla, me gustaba andar causando maldades, pues. Así que tuve una infancia un poco muy pesada. Cuando me gustaba la maldad, yo quiero decir con esto de que era una persona muy, ¿cómo le diría? Me gustaban mucho los pleitos. Me gustaba estar constantemente en peleas. Unas porque me gustaba, otros porque venía gente de otros barrios a querer pelear conmigo, porque según en el lugar donde yo vivía, que era el barrio de la Estación, mi padre de su trabajo él era ferrocarril en mantenimiento, y vivíamos cerca de la estación. Entonces era el barrio de la Estación. Así que por ahí llegaban algunos otros grupos y se formaban grupitos para hacer pleitos. Y a mí me gustaba mucho el pleito. Básicamente en ese barrio donde yo me crié, me dieron por sobrenombre, me pusieron el sobrenombre de La Furia. Y básicamente cualquier cosa me hacía estallar en golpes, en pleito. No tenía paciencia pues para platicar con la gente, porque todo el mundo me caía mal y todo el mundo tenía que pegarle. Y hice demasiadas maldades. Algunas no me atrevo a hablarlas porque en sí me caen vergüenza. Cuando yo tenía la edad de, voy a decir, 10 años, mi madre empezó a asistir a una iglesia evangélica. En esta iglesia evangélica, de repente, de vez en cuando me encontraba en la casa, me llevaba a la iglesia unas 2, 3 veces. Pero mi madre sí era una fiel devota a buscar al Señor, y desde ese punto de vista yo recuerdo que mi madre siempre oraba. Siempre le pedía a Dios por la familia, pero en especial yo siempre le escuchaba orando en la casa y en la iglesia por su hijo Tony. Tony, el menor de la familia, porque parece que yo era el que más problemas causaba entre todos mis hermanos, de lo cual no me siento orgulloso, obviamente, pero vuelvo a decir, es para dar gloria a Dios, desde donde Dios puede hacer posible. A los que nos están escuchando, si usted tiene un hijo rebelde, una hija rebelde que le causa problemas, yo le recomiendo, encomiéndelos a Dios,
Póngalo en las manos del Señor. Yo estoy más que seguro, porque yo soy un testimonio vivo del poder de Dios, de una madre que oró y ayunó por 11 años consecutivos de estar orando por su familia, en especial por mi vida, Tony Saucedo. Y Dios hizo hasta cierto punto una obra maravillosa en mi vida, pero sí, mi madre fue la primera en mi familia que empezó a asistir a una iglesia evangélica. Y gracias a Dios que los hermanos de la iglesia lo apoyaban en oración. Es decir, que cuando ella les llamaba para que vinieran a la casa a orar, ellos llegaban a la casa a orar. Y no es que iban a hacer una célula o un campo blanco, venían directamente a orar. Para cuando si estuviera el hermano Tony, aquí está Tony, vengan a orar. Y yo me salía por otra puerta, pero gracias a Dios que Dios en todo esto siempre estuvo al cuidado de mí, aunque yo nunca quise estar cerca de Dios, le huía a Dios. Yo no quería tener nada, absolutamente nada que ver con Dios. Tal vez no quería tener nada con Dios porque me gustaba la vida que llevaba. Me gustaba ser malía. Me gustaba andar de vago, me gustaba andar haciendo maldades. O sea, aunque en mi infancia saber de que me iba a acercar a Dios, eso me tenía hasta cierto punto, no podía mezclar maldad con Dios. Me gustaba más la maldad, y si me acercaba a Dios, es obvio que ya no iba a andar haciendo lo que a mí me gustaba. Básicamente esa es la razón por la cual ya no quería nada con Dios. Pero Dios es bueno. Dios es bueno porque aún a pesar de que cuando le rechazamos, hay algo bien especial, ve que hay una canción, hay una música, pero también lo dice en el Salmo capítulo 23, los últimos versículos, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Quiere decirse que aunque uno caiga en un hoyo, aunque uno falle en alguna área, la palabra de Dios nos da una aseguranza que el bien de Dios, que la misericordia de Dios, donde quiera que haya caído su hijo, su familia, su esposo, donde quiera que esté, el bien de Dios y la misericordia, porque yo ruego a Dios por mi familia para que pueda traerlos con lazos de misericordia, con lazos de amor, porque cuando una persona se ora y ya cuando la familia empieza a decir, tráelo como tú quieras, Señor, tenemos que tener cuidado porque Dios sí responde las oraciones. Y yo prefiero que Dios traiga a las familias con lazos de amor, con misericordia, porque eso va a traer mejor beneficio a Dios. Es obvio que Dios también puede traerlo con vara, puede traerlo con una enfermedad, puede traerlo en una cama de hospital, ¿ve? Pero no hay nada más lindo que la misericordia de Dios cuando se derrama en la persona, en la familia, para hacerle bien a la familia. Así que mi madre siempre estuvo orando por mí, siempre estuvo buscando a Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque cuando yo me convertí al Señor, yo tuve la oportunidad de redimir el tiempo. Dios me redimió, pero redimir mi tiempo. Mi madre y yo pasamos días muy lindos orando y hablando de la palabra del Señor después de que yo me convertí. Así que gracias a Dios que pude hacer lo mejor después de que Dios me alcanzó. Pude hacer lo mejor que yo pude para mis padres. No tengo regrets, no tengo remordimiento, porque yo hice, una vez que ya me convertí al Señor, yo quise redimir todo ese tiempo y esa maldad que yo provoqué en mi propia familia. Así que esa fue una de las razones por las cuales yo no me quería acercar a Dios, porque acercarse a Dios no me gustaba andar en lo bueno, no me gustaba estar en la bendición, no me gustaba estar en la gloria de Dios. Me gustaban más las sombras de las tinieblas, las sombras de la maldad, las sombras del pecado. De hecho, yo no sé de dónde me nació, pero yo tenía en mi mente, yo no sé de dónde se me pegó eso. Yo tenía en mi mente que yo tenía que morir a los 21 años de edad. O sea, eso ya estaba en mi mente, en mi corazón, y todo lo que yo hacía es, con todo me voy a morir, con todo me voy a morir. Así que si me iba a morir a los 21 años, en mi mente pensaba, tengo que ponerle al cuerpo de todo y de mucho.
para que nadie me diga y que nadie me cuente del pecado de la vida. Básicamente yo tenía ese pensar, el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿ve? Me había puesto ese pensamiento, ¿ve? Pero un mes antes de yo cumplir los 21 años fue cuando el Señor alcanzó mi vida. Bueno, yo llegué a la edad eran como 18 años de edad. Yo llegué en el 1980 a la ciudad de Houston, Texas. Ahí yo tenía unos familiares que trabajaban en construcción, y cuando yo llegué a esa ciudad de Houston, básicamente yo llegué porque yo venía huyendo de la Policía Federal de Narcotráfico. Yo no me vine a los Estados Unidos porque quería tener una mejor vida. Yo no me vine a los Estados Unidos para querer progresar. Yo me vine huyendo porque me estaban buscando. Me estaban buscando para arrestarme y llevarme a la cárcel. Pero de alguna manera alguien me dio un aviso de que me andaban buscando. Yo inmediatamente pues decidí venirme para los Estados Unidos. Y ahí en la ciudad de Houston, Texas, pues yo tenía unos familiares que trabajaban en la construcción, lo que se llama el drywall o el sheetrock. Y ahí fue que empecé yo a trabajar en esa área de la construcción. Después de unos 2, 3 años de estar en Houston, yo me moví para la ciudad de Dallas, Texas, ahí. Pero mientras yo estaba en Houston, pues también estaba en el asunto de la droga y del alcohol. Trabajaba, eso sí, siempre he trabajado y me ha gustado trabajar. O sea que en sí la droga la aprovechaba más que todo por como forma de energía para trabajar y pues hacer dinero. No era para... Sí, no puedo negarlo, de vez en cuando sí estaba tirado ahí en el suelo, ¿ve? Porque me pasé de largo, ¿ve? Pero usaba la droga más que todo para estimular mis energías y poder trabajar. Así que para cuando yo me moví en el año de 1983, me moví para la ciudad de Dallas, Texas. Allá sí fue allá me dejé ir con todo en lo que viene siendo la perdición. Hubo momentos que me quedé literalmente, yo me recuerdo un par de veces en sí que me quedé tirado en lo que es el carro, andaba manejando y con las puertas abiertas, y yo me quedé bien pasado porque había mezclado algunos pastillas con alcohol y droga y se me fue la onda y me quedé tirado ahí. Y gracias a Dios que no pasó ni un policía. O sea, o que alguien me fuera a robar o a golpear o robarse el carro o algo de eso. Pero gracias a Dios, porque hasta ese día, hasta ese momento, yo no sé, hermano, pero hasta ese momento Dios todavía me estaba cuidando. Digo esto porque ahora, al mirar el resultado de lo que Dios ha hecho conmigo, yo le quiero dar gracias a Dios, porque desde antes de la fundación del mundo ya Dios nos tiene con un propósito para estar en esta tierra. En el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: desde antes que naciera yo te aparté, yo te comisioné, yo te di por profeta a las naciones. Yo creo que desde que Dios reconocí su poderío, su soberanía, me di cuenta que aún a pesar de todas mis maldades y de todo lo que yo hice en mi juventud, Dios estuvo conmigo en mi vida. Hubo ocasiones que estuve literalmente en 3 ocasiones estuve básicamente en lo que venía siendo literalmente. Miré la muerte, miré el final de mi vida. En una ocasión llegó un amigo en un carro y nos fuimos con él a hacer las maldades, ¿no? Pero el muchacho andaba tomado, él iba manejando y el carro literalmente salió volando a un acantilado y yo iba en la parte de enfrente y voló como 50 pies y cayó de punta el carro. Así que todavía de ahí yo pude salir. Abrí la puerta forzándola y pude salir caminando todavía. O sea, había sido un accidente para morir,
pero Dios todavía ahí me estaba protegiendo. En otra ocasión yo recuerdo, porque en el asunto de que me gustaban mucho los pleitos, yo recuerdo en una ocasión que hubo un pleito ahí en una plaza y de repente alguien gritó que venía la policía y era un día viernes, ya era como las 9 de la noche, y recuerdo que cuando todos empezaron a correr, yo me metí debajo de una banca de la plaza, pero la policía como que me miró y vino y me sacó de la banca. Me puso unas esposas y cuando me iba a meter a la patrulla, de hecho me entraron en la patrulla, iban 2 policías adelante, era una patrulla tipo carro, y luego otros 2 policías atrás y yo iba en medio en la parte de atrás. Pues cuando ellos iban a cerrar la puerta, ahí fue cuando yo reconocí de que si yo iba a ir a la cárcel esa noche, iba a estar la noche del viernes, la noche del sábado y la noche del domingo, para que cuando viniera el comisionado o el juez, para poder salir yo de la cárcel, iba a pasar 3 días, el fin de semana. Para mí eso no podía suceder. Así es de que de alguna manera u otra, estoy hablando de un joven de 17 años, esposado. Me recosté en el asiento y a uno de los policías le di con mi pie, le di en la barbilla y le di con fuerza, y al otro le metí el codo y en eso mismo, en el pie que le di, en el codo, salí a gatas del carro, de la patrulla, y salí corriendo con las esposas en la mano. Para cuando di vuelta en la esquina, la policía en el carro regresó y salieron los policías correteando detrás de mí. Y yo recuerdo que me tiraron 6 balazos, pero me tiraron a golpearme, a pegarme. Y más que todo yo sentí cuando las balas pasaban cerca de mi oído y alcanzaba a escuchar el zing de donde pasaba el plomo corriendo. Pero hasta ese día, hasta ese momento, todavía Dios me estaba cuidando. Y me estaba cuidando porque Dios tiene planes. Dios tiene planes con las personas que... Hay una parte de la palabra de Dios que Jesucristo le dijo a una persona, dice, el que ama mucho, el que se perdona mucho, ama mucho. Al que se le ha perdonado poco, poco puede amar. Y yo amo al Señor hoy día con todo mi corazón porque la misericordia de Dios me anduvo persiguiendo. La gracia de Dios me anduvo persiguiendo por muchos lados. Y aunque yo nunca quise nada con Dios, era que Dios estaba empeñado. Dios se le metió entre los ojos cuando me puso el dedo a señalarme de que yo iba a ser un siervo, un ministro de la palabra de Dios. Y hoy puedo estar agradecido por Dios porque puedo decir, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hubo momentos donde la muerte estuvo al lado mío para poder, y hay demasiados otros cosas que pudiera decir, pero creo yo que solamente para señalar de dónde Dios me ha sacado, de dónde Dios me ha traído, la manera en que Dios ha estado trabajando en mi vida, yo le doy gracias a Dios porque desde que Dios puso su mano en mi vida, para el día de hoy van a ser ya 40 años. Hoy día, diciembre 17 de 2024, puedo decir que la mano de Dios no me ha soltado. Hasta cierto punto, hubo gente que quiso hablarme de la palabra de Dios. Muchos de los hermanos de la iglesia venían a donde mí para aconsejarme como joven al fin de que yo estaba haciendo sufrir muchos a mis padres, que yo necesitaba acercarme más a Dios. Llegaban a mi casa o de repente me los encontraba en la calle y ahí pues obvio me hablaban, pero yo nunca quise hasta cierto punto escuchar de eso. Pero resulta que cuando yo estuve trabajando en el área del Mesquite, Texas, eso fue en el día 21 de marzo de 1984, la ciudad de Mesquite, a un lado de Dallas, Texas. Estaba yo
en ese día yo trabajaba solo. Tenía mi luz, tenía mi equipo para trabajar y yo colgaba drywall, sheetrock, cielos y paredes. Tenía mis maneras de cómo poder colgar sheetrock en el cielo. Así que ese día jueves que estuve yo trabajando, acabé un apartamento. Era un complejo de apartamentos que estaba un poquito fuera de la ciudad. Entonces, como todavía traía energía, yo decidí, bueno, voy a hacer el cielo de esta parte de la sala, que era en el tercer piso, porque todavía traigo energía. Mañana que regrese, ya voy a venir con más energías. Ya no tengo que gastar energías levantando hojas en el cielo. Así que ese día moví todo mi equipo. Tenía radio, tenía ahí mi paquete de marihuana, tenía mis cervezas y tenía un radio que estaba escuchando música. Así cuando ya me preparé y puse mi equipo con luz, en una esquina puse mi banco para poder colgar la primera hoja de sheetrock, y así en una parte tenía básicamente lo que era todo ese equipo que le digo. Así que eran las 9 de la noche de ese día 21 de marzo de 1984, día jueves. Y mientras ya subí la hoja y puse el primer clavo, el radio cambió la programación y empezó una programación de una iglesia que se llama Templo de Alabanza en Dallas, Texas. Y el pastor que salió predicando ahí, bienvenidos amigos, bienvenidos hermanos, y empezó a hablar de la palabra del Señor. Pero eso me cayó mal. Pero como yo tenía la hoja en el techo, entonces me dieron ganas de ir a cambiarle música, pero no podía porque estaba literalmente, Dios me agarró con las manos arriba. Me agarró clavando la hoja de sheetrock. Si yo suelto la hoja, se me cae sobre la cabeza. Así que lo que yo pensé es, voy a terminar de clavar esta hoja en esta esquina y luego voy y le cambio el radio y no hay problema. Pues el asunto es de que puse esa hoja y luego puse otra hoja y luego puse otra hoja y pasaron los 30 minutos de la programación. Cuando en toda la programación básicamente el pastor estaba diciendo, amigo, donde quiera que tú andes corriendo, tu familia te ha querido ayudar, la iglesia te ha querido ayudar, no te has dejado ayudar, andas huyendo de ti. Cuando esta persona empezó a predicar y esos 30 minutos lo estaba escuchando mientras estaba trabajando. Y aquí es donde sucede el primer encuentro con Dios, porque número uno, yo no dejaba que la gente se acercaba a mí para escuchar del evangelio. Número dos, huía de Dios. Número tres, Dios me agarró en el lugar correcto y en el momento correcto de Dios. Eran las 9:30 de la noche. Cuando yo iba a apagar el radio, sucede que cuando iba al centro de lo que es la sala, mis pies se quedaron pegados en el piso y eso me pareció extraño. Extraño porque yo podía subir una escalera con la hoja encima de mí y que se me pongan los pies pegados en el piso y no los pudiera mover. Eso me causó a mí como, ¿qué pasa? Y luego empecé a sentir de que alguien me estaba mirando. Y yo volteé a los lados con mis pies pegados sobre el piso y volteé para los lados a ver quién era que me estaba viendo. Porque era una mirada intensa. Era una mirada que literalmente yo lo miraba que me estaban mirando. Pues cuando miré a los lados podía mirar los barrotes, los 2x4 de esa construcción. Y la oscuridad de atrás, porque ya era noche y tenía mi luz. Así que podía mirar, pero no había nadie. Hasta que de repente se me ocurrió voltear para arriba. Y el lugar donde no había puesto sheetrock, lo que vienen siendo las trozas. En ese momento yo volteé así para arriba porque yo sentía que alguien me estaba mirando. El techo se enrolló como tipo pergamino, como que se hizo de lado y se abrió lo que era la madera de plywood. Y luego empecé a mirar la oscuridad de la noche, pero allá mero arriba, al último en lo finito, había como una estrella que estaba parpadeando, como que alumbraba, y como un
periodo posiblemente de 3 a 4 segundos, aquella estrellita, aquella luz venía bajando con una velocidad tan tremenda que cuando lo miré cerca de mí era como el tamaño de una bola de básquetbol. Pero no era una pelota, era una llama de fuego. Entonces yo cuando lo miré frente de a mí, me golpeó la cabeza, hizo que mi cuerpo bajara y aquella pelota de fuego entró por todo mi cuerpo y empezó a recorrer mis pies, mis manos, cabeza. Y era una actividad intensa. Y eso que estaba sintiendo me hacía brincar, me hacía correr, me hacía hacer cosas que yo antes en mi vida no había hecho. Y era una alegría que había en el corazón. Era un placer intenso que ninguna droga, ningún alcohol, nada que yo había experimentado me habían podido dar esa alegría. No puedo tener palabras para poder descifrar el entorno que había alrededor de mí era una gloria de Dios que estaba encima de mí, que me hacía llorar, me hacía brincar, me hacía correr. Era algo bien divino, algo bien divino. Y eso duró como un periodo de 5 a 7 minutos. Cuando terminó esa experiencia de brincar y ese movimiento, todo se quedó quieto. La madera se volvió a juntar y yo volteé para los lados de nuevo, pero sí recuerdo, estaba sudoroso, mi corazón latía, mi cuerpo todavía estaba como en shock, golpeado. Y lo primero que se me vino a la mente es, ando bien loco, ando bien pasado. No, hombre, esto me está haciendo mal ya. Así fue que yo pensé, es más, lo dije literalmente, pero yo escuché una voz, literal, escuché una voz que dijo, no, yo soy Dios. Y las ventanas del edificio vibraron como cuando uno pasa por la calle y alguien trae mucha música fuerte que se transmite el sonido. Las ventanas de todo el edificio vibraron cuando yo escuché la voz de Dios, de que cuando Él dijo, no, yo soy Dios. Y en esa ocasión, día jueves, a las 9:30 de la noche, ya para las 9:40, agarré yo todo, apagué la luz y guardé lo que tenía. Y cuando fui a agarrar lo que estaba en la cerveza del paquete que tenía, agarré el bote de cerveza y la mano me empezó a temblar a mí de una manera bien, no lo podía controlar, y luego lo agarré y me empezó a temblar las dos manos, y cuando quise darle un trago yo sentí que alguien me golpeó la garganta. Tiré la botella, agarré, según yo, bien enojado. Yo no sabía lo que estaba pasando. No andaba pasado, andaba bien, pensamiento bien. Agarré mi carro y dije yo, mejor me voy para la casa, me voy a descansar. Yo no quiero nada que ver contigo, Dios. Déjame en paz. Y empecé a alegar yo con Dios cuando Él me dijo que Él era Dios. Yo le dije, yo no quiero nada contigo. Déjame en paz. Si yo me voy a morir, me voy a morir. Yo no quiero que me andes persiguiendo. Haz lo tuyo y déjame hacer lo mío. Yo quiero morir como quiera que sea. No quiero que te me acerques. Esa noche yo salí en mi carro, me subí, y mientras iba pasando por uno de los freeways, tenía que pasar por el puente el más alto para volver a agarrar creo que era el freeway número 30. Así que donde yo iba a pasar en el último más alto puente, ahí iba una plática con el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. Y llevaba esa plática y me decía, para nada sirve tu vida. Eres una vergüenza para tu familia. Has ensuciado el apellido de tu familia, la oveja negra de la familia. Todo lo que tú has hecho es puro dolor y vergüenza a tu familia. Lo que tú tienes que hacer es matarte. Y yo me recuerdo que yo iba con ese pensamiento y dice, es cierto. Y eso es lo más peor, ¿ve? Que a veces uno le da mucha mente al enemigo, ¿ve? Y yo decía, es cierto, yo he sido un mal hijo.
Es cierto, la gente me ha querido ayudar, yo nunca he querido ayuda. No, pues que se acabe aquí todo. Y yo me recuerdo que en ese momento yo agarré mi carro y dije que se acabe todo. Y con fuerza dejé ir mi carro hasta el camellón. Ya iba en lo último para dar vuelta en el freeway. Ya listo para salir y que saliera el carro y que se acabe Tony Saucedo ahí y que nadie más lo recuerde, porque con todo no había hecho nada sobre esta vida y solo vergüenza. Pero yo recuerdo, yo le doy gracias a Dios porque yo me recuerdo de todo. Me acuerdo de minutos, me acuerdo de la vestimenta, me acuerdo del color, hasta el número de zapatos, me acuerdo todo el equipo que yo traía. Lo único que sí no me recuerdo es cuando le di el golpe al camellón para salir volando. Porque cuando despierto, cuando me doy de cuenta, yo ya estaba en mi casa y estaba sentado en mi cama. Y yo cuando tomo noción del tiempo, me doy cuenta que en mi vida hay 8 minutos de mi vida que están borrados. Y yo te puedo decir exactamente todo te puedo decir colores, porque me recuerdo en mi memoria bien de todo cómo sucedió esa noche. Lo único que no recuerdo es esos 8 minutos de cuando yo le di el golpe a cuando estaba sentado en mi cama. Y lo más raro, que cuando estaba sentado en mi cama, ya estaba con mis pijamas puestas y había estado bañado. Por eso es que yo digo, Dios ha sido misericordioso conmigo. Y yo no me olvido de ninguno de los beneficios de Dios que Dios ha hecho conmigo. Dios hace cosas tremendas en nuestras vidas que no es bueno olvidarnos. Es mejor recordar todos aquellos momentos que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Alabado sea Jesucristo. Así que esa fue la primera experiencia el día jueves 21. El día viernes para amanecer sábado, que fue el día 22, en este momento yo ya había ido al trabajo, había regresado, ya estaba dormido, y a las 2 de la mañana del día viernes para amanecer sábado, a las 2 de la mañana yo tuve un sueño. Y este fue el sueño que yo tuve. Es de que yo estaba parado en algún lugar y a un lado mío había un personaje. Y este personaje se estaba carcajeando de mí, se estaba riendo, pero a carcajadas. Y lo tenía aquí enfrente de mí. Cuando yo lo miré, él tenía los ojos, los tenía rojos. Su nariz era así como un águila y los dos nostrils, las narices las tenía como levantadas. Sus labios, sus dientes eran color negro, como podridos, y estaba deteniéndole un puente de plata. Pero su aliento, lo que salía de su boca era bien pestilente, como cieno, como azufre. Sus orejas las tenía levantadas y estaba conmigo, y cuando se reía de mí, se carcajeaba, sentía el zumo del olor de él. Pero él tenía la intención de estarme abrazando, y él lo que quería hacer era tomarme así y tomarme bien seguro con él. Pues cuando ya llevaba el brazo listo para hacer esto, fue cuando yo bajé mis ojos. Y cuando bajo mis ojos y cierro mis párpados, yo digo, en mi pensamiento, mientras estoy dormido, yo digo, si hubiese alguien que pudiese ayudarme, hoy es el día. Y apenas acabé de pensar eso, como un espacio de 8 pies, de repente se apareció una luz blanca así. Yo escuché cuando la luz hizo ruido donde apareció. Y era una luz blanca, 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 hermosa. El personaje que estaba al lado mío dejó de reírse porque también vio la luz. Y entonces, cuando esa luz ya lo pude mirar, lo primero que miré en el piso eran unos pies que tenían unas sandalias y pasaba una correa del dedo gordo para atrás y otro por el otro lado. Pero encimita del pie tenía una marca en los 2 pies.
Cuando levanté mis ojos más para arriba, como un espacio de 6 pulgadas, empezaba el borde de su vestido y el borde del vestido era blanco, blanco, blanco. Cuando levanté más mi vista, en lo que venía haciendo la cintura, tenía un cinto de hebilla que era como un medallón de oro. Estaba ovalado, pero estaba en el contorno de lo que era el estómago. Y dentro de lo que era ese medallón de oro estaban 2 figuras. Una tenía un águila y otra en la parte de abajo tenía un león. Y luego tenía una inscripción que decía Rey de Reyes, Señor de Señores. Y cuando me acerqué a mirar sus brazos, él me tenía extendido los 2 brazos hacia mí, pero había marcas. Cuando yo me quise levantar más la mirada a lo que es su rostro ya no lo pude mirar. Era como un sol brillando con tanta intensidad. Cuando quise mirar su rostro, no lo pude mirar. Era demasiado brillante. Me hirió los ojos. Yo volví a bajar mi mirada, volví a cerrar mis párpados y yo le dije, si tú me puedes ayudar, si me puedes ayudar, por favor, ayúdame. Y yo recuerdo que él dijo, en medio del sueño, él dijo, a eso es que he venido. Y él caminó 2, 3 pasos, extendió su mano y me pidió mi mano. Y cuando me agarró mi mano, me apretó. Me la tomó firmemente. No me la destruyó, no me hizo doler, simplemente me agarró firmemente y me estiró hacia él. El otro personaje que estaba aquí al lado no hizo fuerza por sostenerme. Su mano se empezó a deslizar. Así que cuando ya me acerqué hacia él y me trajo con él mismo, ahí fue donde yo desperté. Era un sueño. Pero cuando me desperté, todo el cuarto estaba lleno de una peste. Estaba oliendo a azufre, a cieno. Limpié esa hora de la mañana el cuarto, algo se metió aquí, le puse perfume, al día siguiente, sábado, me tiré 3 baños porque todo mi cuerpo apestaba. Me tiré varios baños y con perfume por todos lados, pero el olor no se me iba de mi cuerpo. Ese día sábado, en la tarde, yo hice una decisión y dije, voy a ir a esa iglesia de ese pastor que estuvo anunciando. Voy a ir. Y al día siguiente, domingo, 24 de marzo de 1984, decidí, me bañé, me cambié y me fui a la iglesia. Para ese entonces no había GPS, no traía un mapa, simplemente había visto la calle que anunciaba el pastor. Y me metí a ese bulevar y manejé mucho manejé. Buen tiempo manejé. Y al último, dije yo, me perdí. No lo encontré. Me voy a regresar a mi casa. Así es de que cuando ya me iba a regresar, según yo estaba perdido, me metí a un estacionamiento. Y cuando ya iba a dar de reversa para hacerme el U-turn, ahí miré en una pared grande que decía, bienvenidos los amigos, Templo de Alabanza, Pastor Sergio Sandoval. Así que dije, este es el lugar que ando buscando. Ya estoy aquí, me voy a entrar. Así que me entré a la iglesia, una iglesia como de 800 miembros. Me senté en la parte de mero atrás donde según yo nadie me iba a mirar. Yo miraba para todos lados, todo el mundo en sus propia mente, ¿no? Cuando el pastor empezó a predicar, al solo empezar, no me acuerdo qué predicó, pero ese día yo empecé a llorar y empezaba como que traía un gran peso en el corazón y toda la prédica estaba llorando. Cuando hicieron el llamado, yo pasé corriendo al altar. Cuando llego al altar,
Parecía un niño llorando con mucho dolor. Faltaba un mes para cumplir 21 años. Y ese día Dios tuvo misericordia de mí. Le entregué mi corazón a Dios. Era el culto de la mañana. No quise regresar a mi cuarto, a mi apartamento. Porque si yo iba a mi apartamento, ahí tenía un cajón lleno de pastillas, de vinos, de marihuana, plantas de marihuana en mi closet con luz artificial. Ahí tenía todo lo que yo necesitaba. No tenía que salir para la calle para andar haciendo maldades. Ahí las hacía. Pero ese día no quise regresar a mi apartamento. Me fui a comer algo por ahí a un restaurante y regresé al culto de la tarde, que empezaba a las 2 de la tarde. Otra vez volvió a predicar el pastor, otra vez volví a llorar y otra vez volví a pasar al altar. Cuando venía caminando del altar para acá, literalmente yo era otra persona. Yo era diferente. Ya no tenía deseos de nada. No tenía hambre, no tenía sueño, no tenía coraje. Era una hermosura que había dentro de mi ser. Y a la mañana siguiente dije yo, no voy a ir a trabajar hoy día. Cuando despierto en la mañana siguiente, miré un árbol seco que estaba en mi ventana, seco, que yo ya le había dicho al mantenimiento de los apartamentos que lo cortaran porque estaba feo. Pero ese día yo miré ese árbol lindo. Ese día miré un pajarito que llegó a la ventana. No sé por qué se acercó el pajarito con la ventana abierta. Entró a la ventana, se movió y anduvo dando vueltas alrededor de la ventana. Y ese día le llamé yo a mi mamá. Ya como eso a las 10 de la mañana. Mamá, ayer fui a la iglesia. Ay, no te creo. Pero antes de que yo le dijera, ella me dijo, mira, Tony, yo quiero decirte que ya no voy a orar por ti. Yo le dije al Señor que ya no iba a orar por ti porque me decía mi mamá, ella estaba como a 600 millas de donde yo estaba. Porque el día jueves llegaron los hermanos. ¿Qué día fue? Le pregunté. El jueves. ¿A qué horas llegaron? A las 9 de la noche, después del culto, llegaron a la casa para orar. Se fueron a las 9:30. Le dije, entonces ahí empecé yo a hacer conexiones. A las 9 es cuando Dios estaba tocando a mi corazón. Yo creo en la oración. Yo creo en la intercesión. Yo creo que cuando uno ora a la distancia, allá en el otro lado, Dios puede hacer maravillas. Y ese día, Tony, me decía mi mamá, ese día, jueves, yo lo puse en el Señor a ti. Y le dije, Señor, ya no más voy a orar por Tony. Si tú quieres hacer algo, allá tú. Ya me quito de toda responsabilidad. Y ya entonces le empecé a contar a mi madre lo que había sucedido en esos 3 días consecutivos. Y mi madre no me creyó. No me creyó porque por la manera en que yo había sido hecho tanta maldad y lo malía. ¿Quién va a conocer mejor a sus hijos que su propia madre? Y mi propia madre me había dicho ya, en su desesperación me había dicho, tú ni volviendo a nacer te compones. Pues sí, Dios le mostró que estaba equivocada, porque desde que yo nací, el Señor me ha cuidado. Así que esa fue la manera, básicamente de una manera rápida, como puedo yo testificar que Dios ha hecho un cambio en mi vida. Ahora, algo bien interesante es de que ese día, al otro día que yo no sabía orar ni qué decirle al Señor, ¿ve? Pero ese día yo me recuerdo que yo me puse de rodillas por mí mismo. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿podrá ser posible que por lo menos pase un día, solo un día? Dame un día. Que yo no tenga la necesidad, que no quiera, porque la noche anterior que había llegado, yo en un arrebato de coraje, agarré todas las pastillas, toda la droga,
Las plantas las corté y las tiré en el toilet y les di como unas 8 o 12 veces el flash para que se fuera todo. Tiré los galones de vino, todo lo tiré. Y yo le decía al Señor, así como todo esto se está yendo, yo quiero que mi vida pasada también se vaya y que llegue una nueva vida para mí. Pero al día siguiente, yo me acuerdo que yo oré, le dije al Señor, un día, dame un día, solamente un día, que yo no tenga necesidad de droga, que yo no tenga necesidad de alcohol, que yo no tenga necesidad de querer hacer pecado. Y lo más lindo de todo esto es de que pasó el día y le dije al Señor, Señor, ¿podrás darme una semana? Dame una semana sin que yo tenga la necesidad. Yo quiero ser diferente. Y pasó la semana. Le pedí un mes y pasarle corta. Han pasado 40 años y hasta el día de hoy la mano de Dios me ha tenido sustento. Él no me ha abandonado ni me ha dejado tirado. La mano de Dios ha estado conmigo todos estos años. Dios me dio a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. Me dio un ministerio para presentar la salvación de Cristo Jesús. Lo que yo estoy contando hoy día no es un cuento de hadas. No es algo que yo lo leí ni es una película de Hollywood. Esto es algo que me pasó a mí, por lo cual yo doy testimonio de que hay un Dios todopoderoso que está en el asunto de cambiar la vida del ser humano, y Dios puede cambiar la vida de sus hijos, puede cambiar la vida de sus familiares. Todo lo que tiene que hacer es confiar en Dios y orar, porque Dios hace todas las cosas posibles. Es imposible que las lágrimas de una madre queden tiradas en el piso y que Dios no se mueva a misericordia por esa petición. Palabra de Dios nos dice que hay una redoma donde están las oraciones de los santos, que Dios no tiene oídos sordos. Dios nos mira aún en medio de la oscuridad. La luz de Cristo resplandece sobre todos lugares. Yo doy testimonio que Cristo cambia la vida de aún del más perdido que hay sobre esta tierra. Y no hay nadie que le pueda decir, ni mismo Satanás le puede decir, de este no tengas misericordia. Este no sirve para nada, porque a Dios es como que le dan más gas a Dios para que salvar a aquella persona que no sirve. Porque el apóstol Pablo nos dice que de lo necio del mundo, de lo menospreciado, Él ha escogido para hacer su obra, de los cuales yo doy testimonio que Cristo vive, que Cristo sana y que Cristo viene pronto. Y que todo lo que Dios está para hacer en este mundo, a través de la palabra de Dios, ya nos dejó la manera en que nosotros podemos acercarnos a Cristo Jesús. Básicamente, esos fueron los principios de mi vida cristiana. Y hasta el día de hoy, cada vez, yo no sé, 2, 3 meses, cada 3 meses, me hago una recalibración a mí mismo. Señor, estoy perdiendo steam. Señor, me siento triste. Señor, ¿qué pasó con mi primer amor? Y tengo esa costumbre de ponerme un termómetro yo mismo, porque yo no quiero perder la pasión para servir a Dios. Yo no quiero perder esa pasión que Él me ha dado para las almas. No quiero perder esa pasión y ese primer amor con el cual me ha equipado para hacer su obra en esta tierra. Mientras el día dura, hay que hacer la obra del Señor. Alabado sea Jesús. Así que a partir de ese momento, yo decidí buscar a Dios. Yo decidí hacer toda la obra para Dios. Y yo recuerdo que cuando ya empecé, no me perdía ni un culto. Yo estaba ahí en el culto. Y yo recuerdo que como era una iglesia grande, nadie le prestaba atención quién llegaba o quién se iba. Pero en una ocasión yo miré a un grupo de caballeros que estaban practicando para traer un especial a la iglesia. Y yo me acerqué a ellos y yo les dije, yo quiero cantar con ustedes. Yo tenía apenas 2, 3 semanas. Y los caballeros, segunda edad y tercera edad, véngase aquí. Y empecé, y ahí estaba Tony, jovencito, cantando con los ancianos y segunda edad ahí. Hasta que alguien me dijo, hay un grupo de jóvenes. Véngase el sábado, hacemos nuestro culto, el grupo de jóvenes. Como al mes y medio fue que me uní al grupo de jóvenes. Y un día, llegó mi madre por allá en el área de Dallas, Texas.
llegó a visitarme, a ver si era cierto que todavía estaba yo en los caminos del Señor. Y me dijo, mira, vente, mijo, vamos a ir a Houston. La familia se va a reunir, va a haber una reunión familiar. Y yo le dije a mi madre, no, mamá, no, yo no quiero ir. No porque no quiero estar con la familia, pero yo no quiero ir porque ahí va a estar fulano de tal, ahí va a estar otra persona, el otro. Y todos esos me van a incitar a hacer o a fumar o a tomar. No quiero ir. Mi madre se fue con la familia y yo me quedé ahí en Dallas, Texas. Me fui a ese culto el día sábado, como a los 2 meses después de tener mis primeras experiencias con el Señor. Yo recuerdo que ese día yo llegué temprano porque no tenía más cosas que hacer. La puerta del lugar donde se hacía era como un edificio a un lado del templo. Y ahí en ese lugar se reunían los jóvenes. Y yo recuerdo que en ese grupo, que el culto debería empezar, no recuerdo, 6:30 creo, 7. Pero yo llegué como 1 hora antes. Y miré la puerta. Ahí estaba un hermano que estaba acomodando los instrumentos para el culto. Estaba acomodando el órgano y todo eso. Entonces de ahí llegó otro hermano que le iba a cambiar una cuerda a la guitarra. Y mientras estaban ahí empezaron a tocar alguna música y ponerse de acuerdo, practicar. Cuando de repente empezó a llegar otra persona y otra. El culto no había empezado todavía. O sea, todavía no se había orado por el culto, pero ya el culto ya lo había iniciado Dios. Ya con la gente que estaba ahí, ya empezó un movimiento del Espíritu Santo. Y esa noche yo le dije al Señor, Señor, yo no fui a la casa de mi familia. Me hubiera gustado estar allá, pero yo prefiero estar aquí. Si hay algo más que yo necesito, por favor, yo quiero todo lo que tú tienes para mí. Por favor, no me des poquito, dame todo, dame mucho. Y esa noche, que debería empezar a las 7 de la noche, ya para las 6:30 ese culto ya estaba todo en su apogeo. Debería terminar a las 9 de la noche y eran las 11 de la noche y todavía había movimiento del Espíritu Santo. Esa noche el Espíritu de Dios me bautizó. Esa noche yo me recuerdo que era una alegría que sentía como aquella vez que cayó la bola de fuego encima de mí. Y yo brincaba y había en las ventanas unas rejas de seguridad que yo me agarraba de las rejas porque ya no podía más. Me sentía como borracho y le decía, Señor, ya no más. Ya no más. Porque yo sentía que el Señor me iba a reventar. Yo sentía que el Señor me iba a hacer explotar. Era demasiada cargada la atmósfera que había con toda la gente, pero era demasiado lo que Dios estaba depositando. Ya mi cuerpo no podía soportar más de la gloria de Dios. Tuve que decirle a Dios, ya no más. Pero esa experiencia se quedó conmigo. Y hoy día, cada vez que yo agarro un micrófono, cada vez que yo voy a enseñar una clase, cada vez que tengo la oportunidad de predicarles a alguien, yo siento esa misma sensación de la mano de Dios que me está tomando. Y yo siento en mi cuerpo de que Dios está hablando a alguien hoy día, en esta hora, porque yo reconozco que Dios es un Dios presente y omnisciente. Y Él vive en un eterno presente. Aunque esta grabación haya pasado y pasaron los años, esta grabación todavía va a tener poder para cambiar a la gente y darle esperanza, porque es un Dios del cual yo estoy dando testimonio de que Dios no se hace viejo. Dios es presente en todo tiempo y en un continuo presente vive Dios para traer nueva esperanza, nueva vida. Así que cualquier persona que en algún momento de su vida se encuentre bajo de energía, de servicio para el Señor, que se sienta triste, hoy día Dios puede hacer una renovación en su corazón. No importa hasta dónde haya caído, no importa hasta dónde haya abandonado, no importa que tenga el síndrome del hijo pródigo, Dios lo puede levantar. Dios puede hacer una obra nueva en su vida, porque este es el Dios
que nosotros predicamos. Este es el Dios que levanta y da fuerza al caído, al desválido. Este es el Dios que 7 veces caerá el justo y de todas estas Dios lo va a levantar. No hay impedimentos para Dios para hacer la obra de Dios. Una vez más que nosotros le pedimos de todo corazón, Señor, ayúdame. Y hay lágrimas que nunca van a salir de sus ojos. Hay un grito ahogado en el corazón que no puede salir de su corazón, pero Dios lo entiende. Hoy día Dios puede hacer todas las cosas nuevas. No hay límites para Dios.